esta hora de la tarde, 2:44. Nos encontramos con el excongresista Daniel Olivares, excongresista del Partido Morados, que acaba de presentar su último libro. Se llama Joder para Transformar, que fue además su lema de campaña para postular al Congreso de Transición que elegimos en el año 2020, exactamente el 26 de enero del 2020, y es un libro bastante interesante porque es su última rendición de cuentas, la última rendición de cuentas del excongresista Olivares. Pero más que una última rendición de cuentas, lo que le comentaba a Daniel Olivares antes de salir en esta entrevista, me parecía más un manifiesto político, ¿no? De qué es lo que podemos hacer los peruanos precisamente para tratar de cambiar un poco la política en medio de toda la crisis que estamos viviendo, no solo económica y social, sino precisamente política. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, ¿Es Paco. este un manifiesto, además de una última rendición de cuentas a tus más de 80.000 electores? Sí, es una rendición de cuentas porque explico el periodo en el que he sido congresista, pero como bien dices, Paco, es un ejercicio de cómo trabajar, cómo presionar, porque finalmente la forma como se llama el lema es presionar para que las cosas pasen, ¿no? Cómo presionar en conjunto con la sociedad, con políticos que se junten para conseguir cosas en favor de la gente. Cómo practicar estos puentes en un momento donde la política todo es una guerra. Ahora, tú a lo largo del libro cuentas precisamente algunas de tus principales batallas como representante por Lima, ¿no? El trabajo que hiciste con los servidores públicos que estaban siendo obligados, por ejemplo, a asistir, a trabajar sin cumplir los protocolos durante la pandemia. También está tu trabajo durante las manifestaciones de noviembre del año pasado, tu papel como vocero, ¿no? En este Congreso de Transición, pero faltan, digamos, ver algunas cosas más o algunos detalles más relacionados a los problemas macro del país. ¿No encontraste el camino para presionar precisamente, para no usar la palabra del título del libro, sino presionar y buscar una manera en la que tus colegas congresistas de ese entonces puedan presionar de alguna manera para cambiar problemas que ahora nos están reventando en la cara: transporte público, seguridad ciudadana, salud, educación, etcétera? Sí, en el caso, por ejemplo, de seguridad ciudadana, lo que cuento en el libro es cómo se ha tratado de defender lo poco que se ha avanzado en reforma, o en educación, cómo se ha tratado de defender lo poco que se ha avanzado en la reforma también. Hay cosas más propositivas, ¿no? Los cambios constitucionales, la reforma política que avanzó un poco también. Justo el expresidente Sagasti me comentaba sobre el libro que él también sentía que era micropolítica de lo que yo estaba hablando, ¿no? De las cosas del ciudadano, del día a día, en lo que yo me había enfocado, y que él, por ejemplo, tenía un enfoque mucho más macro de país. Pero yo creo que son dos cosas que se tienen que complementar. El ciudadano no siente al político útil porque siente que sí, ok, discute los grandes temas, está bien, pero son discusiones que yo las escucho desde que éramos chicos, pero en las soluciones del día a día, el político que está todos los días en la calle donde tiene que estar, donde el ciudadano no puede estar, para solucionar esos problemillas que nos arruinan el día, eso no se siente desde el lado de ciudadanía, y en eso yo me he tratado de enfocar en mi gestión. Y por ejemplo, hay un tema bien interesante, hay una premisa bien interesante del libro que me llamó la atención cuando lo estabas leyendo, porque tú apelas al acercamiento del representante con sus electores, y es decir, en ese juego es importante el papel de los medios de comunicación, ¿no? La relación que tiene con la prensa, con las redes sociales y con las distintas maneras de comunicar. Y yo creo que algo contundente que ha ocurrido en los últimos 5 años, y si no es más tiempo, es la falta de comunicación de los políticos con sus electores y de los organismos públicos para transmitirle a la población los avances en sus respectivas funciones. El político, lamentablemente, y yo no entiendo porque es absurdo, es contrario a sus intereses, lamentablemente una vez de que es elegido ministro, viceministro, congresista, presidente, lo que sea, alcalde, siente que ya está, que ya tiene la legitimidad por tener el cargo, cuando en realidad no tiene ningún sentido. Tu legitimidad la construyes día a día, escuchando y respondiéndole a la gente. Yo hacía rendiciones de cuentas todas las semanas, por ejemplo, y si no lo hacía 2 semanas ya habían personas preguntándome y diciéndome, oye, ¿dónde estás? Entonces hay que acostumbrar al ciudadano, o hay que acostumbrar al político más bien, a que tenga esa interacción constante con el ciudadano. Es la única forma en la que se reconstruya un poquito y poco a poco la conexión entre ciudadanía y políticos, que hoy día está rota claramente. No hay vínculo entre representantes y ciudadanos porque el representante se olvida del ciudadano rápidamente y se pone a hablar, y no solo a hablar, sino a pelear, y en esta guerra interminable que vemos todos los días entre políticos. Y por ejemplo, lo vemos, yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo vemos hoy día con el presidente Castillo, que en estos más de 100 días no ha dado ni una sola entrevista, ha dado apenas algunas declaraciones al paso,
ministros, como el ministro Silva, que va a ser interpelado esta semana, que dice que el Canal 7 los golpea como si fueran extraños, y el ministro de Energía y Minas, que ayer sale y dice que solo va a hablar con los medios que no le causen problemas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando alguien como el presidente Castillo tiene esta actitud de no responder, de no dar, habla en plazas nada más, ¿no? Y va como si estuviera en campaña? ¿Qué sucede ahí? Cualquier persona del gobierno que hable, el ciudadano la considera como un vocero autorizado. Entonces es un desorden total, porque habla un viceministro por acá, habla el ministro de Energías ayer la pachotada que dijo que solo le responde a los medios que no lo molestan, a la Energía y Minas, o habla otro por ahí y el ciudadano siente que esa es la comunicación de su gobierno, cuando en realidad debería tener un interlocutor, sea el presidente Castillo, sea alguien que él defina, pero debería haber una comunicación ordenada desde el gobierno, si no el ciudadano va a escuchar al más altisonante, al que hable más tonterías, lamentablemente. A ese el ciudadano va a recordar. ¿Y es posible lograr esa reconciliación en este país como lo estamos viviendo actualmente? Es decir, la situación actualmente está muy polarizada, tú lo sabes mejor que nadie, porque estás metido además en redes sociales, y en redes sociales uno está o con Dios o con el diablo, pero uno nunca está en el purgatorio, porque por todos lados te cae. Sí, a los que hemos tratado de ser moderados o de tratar de criticar, por ejemplo, distintas actitudes de ambos lados de la polarización, nos dicen o tibios o lo que sea, Pecho ¿no? frío. O pecho frío, ¿por qué? Porque no estás en uno de los extremos. Pero yo creo que ahí hay un error de percepción. Yo sí siento que los extremos gritan más, se les escucha más, a los que están por acá y por acá gritan fuerte. Pero la gran mayoría de peruanos y peruanas no están en esos extremos. Son los que están mirando las redes callados, calladitos, mirando y diciendo ¿cuándo va a parar esta guerra? ¿Y cómo despertamos precisamente a esos peruanos? Porque definitivamente yo concuerdo contigo en que son muchos, ¿no? Y somos muchos, yo me incluyo dentro de los que están precisamente ahí al centro, ¿no? Pero ¿cómo despertarlos para que haya un verdadero liderazgo político de parte de alguien que tome la batuta y diga, hey, reaccionen, ¿no? Porque definitivamente si uno no sale a la calle, si uno no grita, si uno no levanta la voz, si uno no reclama por ciertas cosas, los políticos, lamentablemente sea de la orilla que sean, no van a trabajar por la población. De acuerdo contigo. Primero, matar esa idea de que el centro es la indefinición, ¿no? El centro, yo no lo entiendo como una ideología, es la moderación. Tú puedes ser un poco más de izquierda, un poco más de derecha, no importa. La cosa es que quieras ponerte de acuerdo con la otra persona. Por eso, por ejemplo, en mi presentación de mañana, yo he invitado a una política de derechas y una política de izquierdas. Y con un politólogo que es Eduardo Darien, vamos a tratar de hacer un ejercicio de construir puentes, ¿no? Entonces, el centro para mí es la moderación, que es donde está la gran mayoría de peruanos, mi familia. Yo tengo personas con las que no estamos de acuerdo políticamente, pero nos sentamos a conversar. Esa es la misma actitud que la ciudadanía tiene que tomar, escuchar al otro y tratar de discutir argumentos nada más. Cuando empecemos a escucharnos más en ese grupo de moderados que somos la amplia mayoría de peruanos, van a salir más liderazgos. Y lo que sí, como tú bien dices, se necesitan liderazgos políticos, que es una de las grandes carencias del país. Y por ejemplo, desde el punto de vista de la autocrítica o de la reflexión después de haber pasado por estos 16 meses en el Congreso de la República, ¿tú crees que faltó el tema de comunicación? Por ejemplo, yo creo que algo que le hizo muchísima falta a los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, para ser completamente honesto, fue el tema de comunicación, no saber comunicar adecuadamente a la población qué es lo que estaban trabajando y sobre todo en tiempos de pandemia, que era un tiempo en el que la población estaba más expectante de lo que tenían que decir sus autoridades. Yo creo que ya en estos tiempos tú no puedes considerarte político si no comunicas, si no te preparas como un comunicador. No tu equipo de comunicaciones, no echarle la culpa a tu equipo de comunicaciones como hacen algunos políticos. No, mi equipo de comunicaciones no es bueno. No, eso no es. Tú tienes que comunicar constantemente, todos los días, qué cosa estás haciendo tú, si es que quieres ser representante, ¿no? Si quieres hacer otra cosa, pues puedes hacer otra cosa. Pero si quieres ser representante de la gente, tienes que estar todos los días escuchando y todos los días informándole a la gente qué es lo que tienes, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes, cuáles son tus éxitos, tus derrotas, perder juntos, ganar juntos. Y esa es una actitud que lamentablemente los últimos políticos no han tenido, ¿no? Especialmente lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿le interesaría a Daniel Olivares postular a un cargo de representación popular nuevamente? Estamos hablando ahora de las elecciones regionales que se vienen dentro de poquito. Yo he tenido un primer ejercicio, yo estoy ciudadano, sin ser político, con 38 años, y ahora en los últimos 2 he estado en la palestra política, ya he tenido un cargo de elección popular, he tratado de hacerlo mejor, he sacado hasta mi última rendición de cuentas, que es esta, y yo creo que este es mi primer ciclo que cierra. Ahora yo me voy a dedicar a, ya lo voy a anunciar más adelante, a políticas públicas no partidarias, no voy a participar en elecciones cercanas. Me encantaría más adelante volver a la política representativa, porque a mí me gustó mucho ser representante.
es un trabajo bonito, aunque la gente me hable como si hubiera salido pues de prisión, ¿no? Después de salir del Congreso. Es un trabajo muy bonito representar a la gente y más adelante me gustaría Es hacer. definitivamente un trabajo bonito, pero también extenuante, me imagino, ¿no? Sí. Tener que recibir y poner el pecho frente a un montón de cosas que a veces te pueden resultar también un poco ya desquiciantes, ¿no? Sí, vas endureciendo un poco la piel, pero si no tienes nada que esconder, si no tienes pues no esqueletos en el closet y eres transparente, en realidad no tienes mucho que temer. ¿Cuándo es la presentación, Daniel, de Joder para Transformar? Mañana vamos a presentarlo oficialmente, presencialmente, como te digo, he buscado a una invitada que es una política de derechas, ¿no? Moderada, ¿no? Como Marisol Perestello, a una política de izquierdas como Mirta Vázquez, que está, ¿no? en un momento duro, pero son personas con las que, por ejemplo, yo siempre he podido conversar. A pesar de que tengamos diferencias, entonces vamos a hacer un ejercicio junto con Eduardo Darriente, el politólogo, que nos va entre los tres pues, a tratar de hacer un ejercicio de construir puentes, de ver cómo nos podemos poner de acuerdo, o al menos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero con respeto. No en una guerra, como todos los días vemos en cada noticia y en cada publicación de redes. La gente ya no aguanta más guerra. Así es. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Ha sido el excongresista del Partido Morado, Daniel Olivares, que nos ha presentado su último libro, Joder para Transformar, y que se presenta mañana de manera oficial, pero que ya está a la venta en las distintas librerías. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Gracias. Nosotros